A ver, en este circuito DC porque solamente hay fuentes en una sola dirección, dadas por las baterías, tenemos ubicado esta red de resistencias y un elemento simbolizado como un cajón, una caja negra en donde hay algo que no se conoce, pero se dice que aquí hay una batería de FEN E y queremos saber cuánto vale la FEN, cuánto vale la corriente I por esta rama y cuánto vale este valor de resistencia R, que son dos las que están en paralelo. Entonces, además se sabe que hay estas resistencias de 8, 30, 20 ohmios y aquí en la resistencia de 8 ohmios es información del problema que existe una caída de tensión de 16 voltios con esa polaridad. Entonces, podemos ver que hay elementos que se pueden reducir, como por ejemplo estas dos resistencias en paralelo se puede dejar por una sola, al igual que estas dos resistencias idénticas R por una sola, para dejar entonces reducido el circuito. Y calculamos, a ver, una resistencia equivalente en paralelo, que lo voy a llamar R1, es 20 por 30 dividido para la suma de ellas, que es 50. Entonces, esto da 600 para 50. Entonces, esta resistencia equivalente sería 12 ohmios. Lo mismo hago con estas resistencias en paralelo. Como tengo dos resistencias idénticas, ¿cuál va a ser la resistencia equivalente? La mitad. Entonces yo puedo escribir aquí mi circuito así. La resistencia R1, que le llamé que es 12 ohmios, que sustituye a las dos. La resistencia que sustituye a estas dos idénticas, la mitad que corresponde al equivalente. Y por el lado izquierdo tengo la resistencia de 8 ohmios, que es esta, la FEN, que es 20 voltios, y luego tenemos en la parte central aquí la resistencia de 8 ohmios. Aquí algo que tenemos que identificar, un valor de la FEN. Acá por el otro lado tenemos una fuente de 200 voltios y finalmente se cierra, ¿no? Además hay que agregar que conocemos el valor de esta corriente por esta rama. Desde aquí hasta aquí circulan 5 amperios. Por esta rama, desde aquí hasta aquí a este nodo, circula una corriente I que es incógnito, tengo que saber cuál es ese valor. Y aquí, en 8, hay una diferencia potencial de 16 voltios. A eso se ha reducido el problema. Entonces ahora ustedes plantean las ecuaciones de la primera ley de Kirchhoff, ¿no? Entonces, yo voy a definir aquí un recorrido y puede ser este de aquí en esta dirección y este otro recorrido en esta dirección. En este caso voy a llamar esto lazo, el lazo 1, el lazo 2, ¿no? Y aplicar la primera ley de Kirchhoff. Voy a aplicar la primera ley. Entonces, si yo voy a tomar en esta rama de aquí, la que señalo, esta rama, yo puedo conocer cuánto es la corriente en esa rama por ley de Ohm. Decimos que la caída que existe en el resistor de 8 ohmios, que es este, es igual a I por R. Entonces, si a esto le llamo yo una corriente, vamos a llamarle eso I1, bueno, I1 será igual entonces a qué, de la ley de Ohm, I1 será igual a la caída que haya en ese elemento de 8 ohmios por la resistencia. Entonces, esta caída en el elemento de 18 es 16 voltios y esta resistencia es 8. O sea que esta corriente que pasa por esta rama, de nodo a nodo, tiene la dirección
de acuerdo al diagrama esquemático, de abajo hacia arriba. En ese sentido circula la corriente. No es que cuando la corriente pase por un resistor, ¿cuál es la polaridad que se marca? Positivo por donde entra, negativo por donde sale. Esa es la dirección de la corriente. Y su intensidad es de 2 amperios. Entonces ya conozco esta corriente, 2 amperios. ¿Okay? Entonces, ahora, con ese dato voy a plantear la sumatoria de voltajes. Escribo sumatoria de voltajes en el primer lazo, en el lazo 1, todo este lazo. ¿No? Miren que aquí no estoy haciendo aplicación, cuidado, se van a confundir, método de mallas, como hice yo en el ejercicio pasado. No, este es un lazo que voy a recorrer y voy a dejar por leyes de Kirchhoff, primera ley, ¿no? Voy a aplicar la primera ley y decir, bueno, a ver, voy a recorrer, suponga, desde el punto A al punto B. Entonces voy a terminar todo este recorrido así y voy a decir, suponga que ya marco la polaridad más o menos. Aquí va a haber una fe que yo ya puedo predecir qué dirección tiene la fe para que aquí envíe una corriente en esta dirección. Esto es una fe. Para que la corriente sea en esta dirección, de acuerdo a esta información, ¿qué polaridad debe tener la fe? ¿Como la número 1 o como la número 2? Debería ser así. ¿De acuerdo? O sea, debería tener esta polaridad. Para que, de acuerdo a esta fe, haya una corriente en esta dirección. ¿De acuerdo? Entonces, si yo empiezo por eso, digo, aquí hay una polaridad que digo E más E, porque voy de menos a más. Aquí, ¿qué marco? Una caída, encuentro una caída. ¿Cuánto es esta caída? Y por R. Pero eso ya sé que son 16 voltios. O sea, menos 16 voltios caen ahí. Ok, ahora sigo acá. Entonces, de acuerdo a este sentido de circulación, de recorrido, aquí hay una corriente. ¿Sí ven? Estos 5 amperios de A hacia B por esta rama. Entonces por aquí vienen 5 amperios. También. 5 amperios. Entonces como vienen 5 amperios, aquí es más, menos. ¿Qué tengo que agregar aquí a la ecuación? Menos, y por R, 5 amperios, que es I, y R que es 2. ¿De acuerdo? Ahora voy a este otro elemento. Aquí también circulan 5 amperios, dejando una probabilidad más, menos. ¿Cuánto es la caída allí? 5 por 8. Claro, también usted con la práctica dice, bueno, si estos dos elementos están en serie, simplemente tengo una resistencia de 20, obvio, por 5, que es estas dos cosas, ¿no? La suma de ellos. Y acá, ¿cómo recorre en este camino? De mayor potencial a menor potencial. Entonces, ¿eso qué considera? ¿Ah? Una caída. Entonces sería menos 20. Y finalmente ya llegué al punto, ¿no? Empecé aquí y terminé aquí. Entonces ya cumplí la sumatoria igual a 0. Entonces esto se reduce a que E vale ¿cuánto? Vamos sumando. 16 más 60 más 40 más 20. Entonces E debe valer 100, 20, 136. ¿Está bien la suma? 136 voltios. Ese es el valor. Y la polaridad, la que me predice esto, ¿no? Está corriendo. Bien. Allá del valor de la fe, ya el valor de la corriente también lo puedo calcular incluso. Si ustedes aplican segunda ley, si ustedes aplican la segunda ley de Kirchhoff al nodo B y dicen la sumatoria de las corrientes en el nodo B es igual a 0. La corriente que entra es 5, ¿no? Y las corrientes que salen son I1
y esta corriente que le llamo I. Esas son las dos corrientes que salen. Entonces la sumatoria de eso debe ser 0. Por lo tanto, I aquí es igual a 5 menos 1. O sea, valía 5 e 1, 2. Entonces I vale 3 amperios. Entonces esta corriente que va por aquí debe ser 3 amperios. Entonces está bien, ¿no? 5 es dividido en 2 y en 3. Y finalmente el valor de R. El valor de R lo tengo que sacar de la ecuación que se plantea al recorrer lazo 2. Se aplicó primera ley, ¿no? Aplica la primera ley de Kirchhoff para el lazo 2. Entonces, sumatoria de los voltajes en el lazo 2 debe ser 0. Entonces vamos a empezar aquí. Esto es menos, esto es más. Entonces al recorrer esta fuente de menos a más, eso es subida. Entonces pone 200 voltios. Luego acá, en términos de esta corriente 3 amperios, deja una caída más menos, ¿no? Viene la corriente de 3 amperios por la resistencia. Entonces escribo menos o más caída, ¿no? Menos la corriente que dije que es 3 amperios por la resistencia que es R medio. Entonces I por R. Luego encuentro otro elemento acá. Entonces este elemento acá es el de 8 ohms. Pero como yo ya sé, suponga que tengo aquí un voltímetro, yo ya sé cuál es el voltaje, 16 voltios, y con esta polaridad. Entonces ya no voy a poner I por R, sino que pongo 16 voltios. La pregunta es, ¿pongo más 16 voltios o pongo menos 16 voltios? Más. Esta es la resistencia, ¿no? El problema me dice que aquí hay una caída con esa polaridad. Esto me dice el recorrido, subida, caída. Y si voy de menos a más, es subida. Y si voy de más a menos, es caída. Entonces, ¿cómo atraviesa este componente? De menor potencial a mayor potencial. ¿Qué signo debe tener eso? Entonces pone más 16 voltios. Y por último, este elemento. Como ya hemos determinado la polaridad de la fase y va de más a menos, ¿qué signo pone? Menos. Eso es una caída. Y como completamos ya el círculo, 0. Entonces yo tengo aquí 216 menos la FEN, que es 136 igualado a 3 medios de R. Entonces resto de esto me queda 80, la recta, ¿no? Igual a 3 medios. Entonces R me queda igual a 80 dividido para 5, ¿verdad? O 160 dividido para 3. ¿Cuánto es eso? 160 dividido para 3. ¿Ah? 53. 53.3. Revisemos, ¿está bien despejado?